Buenas tardes. El Grupo de Investigación y Consultorías Contables GICO, el Departamento de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida al Seminario Contable Conversatorios sobre Rama de Contabilidad en su segunda versión. Este seminario se enmarca en la conmemoración de los 75 años de la Facultad de Ciencias Económicas y los 15 años del Grupo de Investigación. Dichos conversatorios girarán en torno a la contabilidad financiera, contabilidad de gestión, contabilidad pública, contabilidad presupuestal, contabilidad tributaria y contabilidad social. En esta oportunidad nos convoca el segundo conversatorio que versará sobre la rama de la contabilidad de gestión, donde abarcaremos aspectos conceptuales y contextuales, los avances, las controversias y el devenir de esta importante rama contable. Agradecemos la participación de los insignes ponentes, los profesores Víctor Manuel Sierra, Jair Osorio y el contador público Wilmar López, quienes desarrollarán esta temática. Saludamos a los ponentes de los conversatorios, a los estudiantes, profesionales, egresados, profesores y a toda la comunidad universitaria de ciencias contables que nos acompañan. De igual manera, a las entidades que se vincularon al evento, tales como ACUDA y CISCAFE. El conversatorio de hoy estará moderado por el profesor Carlos Eduardo Castaño Ríos, quien es el contador público y magíster en administración de la Universidad de Antioquia, profesor, investigador del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia e integrante del Grupo de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Contables. Es articulista y par evaluador en múltiples revistas del ámbito contable y de las ciencias económicas. Ha sido ponente en diversos eventos del orden nacional e internacional, con preferencia en temas como la gestión financiera y MIPYMES, la investigación contable y la relación en la contabilidad y las finanzas. Fue el jefe de Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, ASFACOP, secretario técnico de la Red Colombiana de Editores y Revistas de Contabilidad y editor de la Revista de la Contaduría de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como jefe del Centro de Investigaciones y Consultorías de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Antioquia. Bienvenido. A continuación le damos la palabra al profesor Carlos Eduardo Castaño, quien hará una breve presentación de nuestros ponentes y nos comentará sobre la dinámica de este conversatorio sobre contabilidad de gestión. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos al Seminario Contable Conversatorio sobre Ramas de la Contabilidad. En nombre del Grupo de Investigaciones y Consultorías GICO, el Departamento de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas, queremos agradecer su participación. Como ponentes nos acompañan el profesor Víctor Manuel Sierra, quien es contador público y especialista en finanzas y preparación y evaluación de proyectos de la Universidad de Antioquia, Master Executive en Gestión y Dirección Financiera, Magíster en Dirección de Empresas de la Universidad del Rosario, docente e investigador en Gestión Contable, Gestión Financiera, Valoración de Empresas y Gestión de Proyectos de Inversión. Director financiero en varias organizaciones, actualmente director administrativo financiero de la Universidad de AFIT. Bienvenido. El profesor Jair Albeiro Osorio Agudelo es contador público especialista en finanzas, preparación y evaluación de proyectos de la Universidad de Antioquia, maestría en administración del Instituto Tecnológico y en Estudios Superiores de Monterrey, candidato a doctor en contabilidad y finanzas corporativas de la Universidad de Valencia. Se ha desempeñado como docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Antioquia y como jefe del Departamento de Ciencias Contables. Es jefe de la División Financiera de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigaciones y Consultorías GICO, autor de artículos y libros y ponente en diversos congresos, consultor empresarial en diseño y auditoría de sistemas de costos en empresas manufactureras, de servicios y comerciales. Bienvenido. El señor Wilmar Alexander López es contador público, magíster en finanzas de la Universidad de Antioquia, con experiencia profesional de 8 años, liderando la gestión de costos y gestión financiera en empresas de construcción, servicios y manufactureras, experiencia de 4 años en docencia como profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia
en la asignatura de costos. Bienvenido. Antes de dar inicio a la programación académica, les recordamos que este conversatorio es un espacio social y humano construido de manera concertada para hablar y escuchar diversos tópicos de interés. Es un encuentro motivado entre ponentes y participantes donde el respeto y el espíritu constructivo están presentes. La metodología que estaremos utilizando para desarrollar el conversatorio se describe a continuación. La sesión tendrá 3 bloques de preguntas. Cada participante del conversatorio tendrá un tiempo acumulado de 20 minutos para responder de manera concisa y clara los 3 bloques. Para el primer bloque de preguntas hemos destinado aproximadamente 8 minutos y para los siguientes aproximadamente 6 minutos por ponente. Faltando 3 minutos se les mostrará la paleta verde y una vez cumplido el tiempo se les mostrará la de color rojo indicando que su tiempo finalizó. Entonces al frente de ustedes estará la persona con la paleta. Una vez desarrollados los 3 bloques de preguntas, los asistentes podrán formular sus inquietudes por escrito. Muy importante entonces que nos ayuden con los formaticos de las preguntas. Posterior a esto, entonces el moderador seleccionará las más significativas y las formulará a los ponentes, quienes tendrán un tiempo de máximo 5 minutos para responder a esas inquietudes. Teniendo en cuenta entonces estas consideraciones, daremos inicio al primer bloque de preguntas. En este primer bloque nos interesa entonces conversar sobre aspectos conceptuales y contextuales de la rama de la contabilidad de gestión. Nos interesaría entonces que conversáramos un poco sobre qué entienden ustedes por la contabilidad de gestión. ¿Será lo mismo hablar de contabilidad de gestión que de contabilidad administrativa y de contabilidad directiva? ¿Se puede sustentar que la contabilidad de gestión es una rama del saber y no solo un sistema contable o una aplicación empresarial? ¿Cuál sería el alcance de la contabilidad de gestión? ¿Qué aspectos de la realidad nos permite medir, representar, informar y controlar la contabilidad de gestión? ¿Para qué sirve esta forma de la contabilidad? ¿A quién le puede servir? Vamos entonces a darle la palabra al profesor Jairo Osorio para que inicie con su intervención sobre estos tópicos. Muy buenas tardes. Bueno, en relación pues con ese primer tópico, que es bastante amplio, tiene muchas inquietudes, pues yo trataré de resumirlo básicamente en unos aspectos genéricos. En lo que tiene que ver con la definición, si bien hace parte de otro tópico que posiblemente ahorita toquemos, es importante decir que lastimosamente en el mundo todavía no nos hemos puesto de acuerdo con una definición concreta en lo que tiene que ver con contabilidad de gestión. Hay múltiples definiciones, lo cierto es que todas apuntan a lo mismo, pero dependiendo de la definición, pues unas se mezclan con otro tipo de sistemas de información y a veces pueden implicar cierta confusión. En lo personal, a mí me gusta mucho la definición del Instituto de Contabilidad de Gestión de los Estados Unidos, el IMA, por sus siglas en inglés, que define la contabilidad de gestión como un proceso de mejora continua que pretende diseñar sistemas de información financieros y no financieros, y es muy importante esa distinción. O sea, la contabilidad de gestión no solamente se limita a temas estrictamente financieros, sino también tiene que ver con aspectos no financieros relacionados con las organizaciones, con el propósito fundamental de apoyar la toma de decisiones de aquellos tomadores de decisiones y pretenden, por supuesto, suplir necesidades del orden operativo, táctico y estratégico. Digamos que con esa definición, pues uno le puede dar perfectamente alcance
o ver más bien el alcance de lo que es la contabilidad de gestión, que reitero, no solamente se limita a un tema netamente de información financiera, sino información estratégica y no financiera de la organización, que tiene que ver con temas de medir, de representar e informar, que sirve para cumplir propósitos de toma de decisiones y que le sirve precisamente a los tomadores de decisiones a nivel interno especialmente. Lo que respecta a... bueno, no, yo creo que en ese primer aspecto, Carlos, no sé si seguimos con todo lo otro. Perfecto. Pues ya no sé si consideras de pronto conversar sobre qué alcance, quiénes son los interesados en esta rama de la contabilidad. Digamos que de eso ya me refería. El otro aspecto importante es las múltiples definiciones que hay de este concepto, o más bien sinónimos. Se habla no solamente del tema de contabilidad de gestión, sino que en un principio era más común utilizar el término contabilidad administrativa, pero el término ha venido evolucionando, yo digo que muy especialmente por la riqueza de nuestro idioma. Entonces, para mí, pues son múltiples las acepciones que se utilizan para referirse a contabilidad de gestión. Lo que tiene que ver con contabilidad de gestión, contabilidad administrativa, contabilidad analítica, contabilidad interna, control de gestión, contabilidad administrativa, contabilidad gerencial. Digamos que en lo personal considero que son sinónimos. Los americanos, digamos, son muy prácticos en lo que tiene que ver con estos aspectos, toda vez que no tienen un idioma tan rico como el nuestro, y ellos simplemente se refieren a lo que es management accounting. Entonces, digamos, alrededor de esto están todas esas otras acepciones. Muchas gracias, profesor. Le damos entonces la palabra a Víctor Sierra. ¿Qué opina sobre estos aspectos de qué entendemos por contabilidad de gestión? Si tiene la misma consideración de que son sinónimos estos otros conceptos que se usan, ¿cuál es el alcance que tú le ves? ¿Quiénes serían como los usuarios llamados a usar esta contabilidad? Bueno, buenas tardes. Yo quisiera empezar, Carlos, más bien con esa última pregunta que hacías en tu primera intervención. ¿Para qué sirve o a quién le sirve la contabilidad de gestión? Y yo ahí quisiera hablar desde la experiencia profesional y no tanto de la conceptualización. Y yo diría que la contabilidad de gestión es la oportunidad para nosotros, los contadores, de encontrar una posición directiva en las organizaciones. Imagínense en un escenario en la empresa donde ustedes son los contadores, está la alta dirección. La alta dirección normalmente no son contadores. Bueno, afortunadamente en los últimos años encontramos muchos contadores en la alta dirección. Y el principal elemento para tomar decisiones para la alta dirección siempre ha sido la contabilidad financiera. Entonces le entregábamos la contabilidad financiera tradicional a la alta dirección de las organizaciones, y ellos, que no tenían los elementos de interpretación de la contabilidad financiera, pues empezaron a ver un poco confusos y enredados con el tema, lo percibo así, y se empezaron a crear otra serie de alternativas de informes que empezaban a reemplazar la contabilidad. Y yo creo que ahí en buen momento empiezan a aparecer ramas de la contabilidad de gestión, y para mí se vuelve la traducción de la contabilidad financiera a la contabilidad que llamaban ahora, Carlos, la contabilidad directiva. Cómo la contabilidad financiera se la entregamos a la alta dirección de las empresas de una manera que pueda ser mejor interpretada, de una manera que pueda ser mejor utilizada, pero que no perdamos los criterios contables, los criterios de registro contable, que no se pierda la normatividad contable. Entonces, para mí, la contabilidad de gestión es ese escenario que encontramos los contadores para empezar a ser parte de la estrategia de la organización, para empezar a figurar y aparecer en esa traducción de los sistemas de información a la estrategia.
Para mí también es ese gran paso donde ya el contador no solamente es el contador que registra la historia, los registros históricos, sino el contador que lleva a la alta dirección, el contador que empieza a figurar en esa alta dirección para ayudar en la estrategia. Entonces, ese para mí es ese gran escenario de salirnos un poco de esa información distante, difícil de interpretar y entregarla con mucha más claridad para permitir una toma de decisiones mucho más clara. Entonces, bienvenida a la contabilidad de gestión a mi gusto, me parece que es el escenario ideal para que los contadores sigan apareciendo en la dirección de las empresas, y a mí me alegra mucho ver aquí como mi compañero contadores en las áreas financieras, contadores en las áreas administrativas, contadores en las gerencias de las empresas. Creo que como contadores podemos tener un elemento de ventaja grande al tener esta conceptualización de la contabilidad financiera traducida ya en la estrategia por el camino de la contabilidad de gestión. Nos da una gran ventaja en la gestión de las organizaciones, y la contabilidad de gestión es el lenguaje, digamos, como la traducción más cuantitativa, más cualitativa en general de la contabilidad financiera. Entonces me parece que es la gran oportunidad para que como contadores conquistemos esos espacios organizacionales. Muchas gracias. Entonces le hacemos extensivas las preguntas al profesor Wilmar López para que nos cuente qué opina sobre esta rama de la contabilidad. Primero que todo, buenas tardes. La contabilidad de gestión propiamente dicha, desde el ámbito profesional, lo veo más como un elemento o un campo de estudio de la contabilidad que orienta la toma de decisiones dentro de las compañías y que hace uso de otras disciplinas. Si bien, como lo mencionaba anteriormente, entonces yo soy bueno en contabilidad, pero adicional de eso, para poder gestionar y llevar en última instancia decisión que permita una toma de decisiones asertivas, será necesario entonces que la persona encargada de esta gestión dentro de las compañías tenga dentro de su haber habilidades en otras disciplinas, sea la estadística, sea los sistemas de información, sea otras herramientas que le permitan complementar todos estos análisis y condensarlos en una, por decirlo así, una herramienta que le permita él gestionar y que llegara a una alta dirección y que se pueda gestionar la información. La contabilidad de gestión propiamente no está enmarcada dentro de unos lineamientos. Entonces, esa contabilidad de gestión es flexible y es dinámica y es propia de cada empresa. Por ende, requiere un alto criterio profesional, ya que la contabilidad de gestión tiene un enfoque más prospectivo, no se centra en el pasado, sino es más de proyectar, de mirar hacia el futuro y poderle llegar a esos directivos con unas herramientas o llegar con unos escenarios, sabiendo cuáles son los riesgos que están allí incorporados, y a su vez que ellos puedan tomar esos escenarios y tomar decisiones informadas, que si bien aquí el contexto de la economía colombiana es que está, por la composición de las empresas, hay una gran composición de empresas pymes. Esas empresas pymes que no tomen esas decisiones según el olfato o según el pragmatismo del gerente, que en algunos casos fue el mismo que lo fundó y que no tiene una formación. Entonces, en ese caso, para llegarle a estas personas habrá que mostrar un buen sustento y que no se toman las decisiones en función de esa base pragmática, sino decisiones informadas. Otro elemento y lo he evidenciado y se lo he escuchado a varios gerentes, tomar decisiones es de las actividades más difíciles dentro de las compañías, no solo por tomar la simple decisión, sino saber los elementos que puede llevar esta decisión en un futuro. Entonces, el tener la claridad de que tomando una decisión puntual, más adelante puede tener un tipo de repercusiones. Como lo mencionaba el profesor Jair, que si bien la contabilidad de gestión ha avanzado, y ha avanzado desde la contabilidad de costos, el desarrollo de mi carrera fue mucho desde la contabilidad de costos, valoración de inventarios, definición de capacidad ociosa en las diferentes empresas, valoración de actividades, valoración de procesos, identificando la oportunidad de esos procesos, si generan o no generan valor, si son eficientes o no son eficientes. Y hay una frase que siempre se ha repetido y es: lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se gestiona. Entonces, esa información primero hay que medirla, y con la contabilidad de gestión, ya teniendo esa información,
será preponderante pues que los encargados sepan qué decisiones pueden utilizar o pueden realizar de cara a gestionar esta información y que en última instancia todo esto se traduzca en generación de valor para todos los agentes económicos de las compañías. Antes de cerrar este primer bloque, yo quisiera preguntarles, y el que me quiera dar respuesta sobre dos temitas muy puntuales. Uno, ¿cómo diferenciar estos conceptos de contabilidad de gestión y contabilidad de costos? Porque mucha gente cree que hablar de contabilidad de costos a veces es como lo mismo. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? Y el segundo tiene que ver con si ven conectada la contabilidad de gestión con las otras ramas de la contabilidad, como la contabilidad financiera, la contabilidad social y ambiental, la contabilidad de la planificación, la contabilidad tributaria. ¿Esto está conectado o esta contabilidad de gestión podríamos decir que tiene como una independencia? Bueno, lo que tiene que ver con la contabilidad de costos, digamos que lastimosamente es una de las grandes controversias que hemos encontrado nosotros pues en el grupo de investigación, en nuestra línea de costos y gestión, y valga la oportunidad para decir que todo lo que estamos compartiendo, o al menos lo que yo les estoy hablando, ha sido un trabajo mancomunado de los profesores Wilmar Alexander Alzate, Tania Teortúa y mi persona, que hacemos parte pues de esa línea de gestión. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Hemos encontrado precisamente eso, una gran confusión entre lo que es la contabilidad de costos y la contabilidad de gestión, al punto que para muchos eso es lo mismo. ¿Y qué es lo triste? Que hasta nuestros padres de la patria confunden esa terminología y aún así, con base en esas confusiones, dan sus políticas públicas. Nos pasó precisamente con la ley 1314, el artículo primero, el parágrafo del artículo primero de la ley 1314, en donde excluía de todo el nuevo marco de regulación contable en Colombia bajo estándares internacionales, excluía de ese marco de regulación al tema de costos, como si este no hiciese parte como tal de la contabilidad. Había una gran confusión. ¿Por qué se excluye? Porque había una gran confusión, y esa gran confusión era creer que contabilidad de costos era lo mismo que contabilidad de gestión. Entonces, por supuesto, no lo dijimos en las definiciones, pero también valga la pena decirlo, una de esas grandes diferencias de la contabilidad de gestión con la contabilidad financiera es que la contabilidad de gestión no está regulada. No está regulada y no tiene por qué estarlo, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo está regulada, a diferencia de la contabilidad financiera. Pero el caso de costos, dependiendo de si es un tema para efectos de regulación, los costos son un sistema de información muy importante que hace parte de la contabilidad de gestión. Uno de esos grandes componentes de la contabilidad de gestión, como también es un componente importante de la contabilidad financiera, depende del propósito. Entonces, si nos limitamos solo al tema de la contabilidad de gestión, los costos son uno de los componentes importantes para medir los aspectos financieros. Recordemos que hay otros aspectos no financieros que también hacen parte de la contabilidad de gestión, que se apartan totalmente del tema de costo. Entonces, cuando hablamos de contabilidad de costos, nos referimos exclusivamente a mediciones financieras relacionadas con costos, desde el punto de vista de la contabilidad de gestión. Pero hay otros sistemas de información que miden otras cosas distintas a costos. Por eso es incorrecto utilizar como sinónimo contabilidad de costos y contabilidad de gestión. Los costos hacen parte de la contabilidad de gestión. Y si alguno de los ponentes nos quisiera comentar si ve conectada esta contabilidad de gestión con las otras formas de contabilidad, contabilidad financiera, contabilidad social y ambiental, contabilidad tributaria. ¿Esto está conectado o hablamos de la contabilidad gerencial como independiente? Ya lo decía muy bien, la contabilidad de costos es parte de ese grupo de la contabilidad de gestión
Yo diferenciaría la contabilidad de gestión de la contabilidad administrativa, que haciendo una analogía en la dirección de las organizaciones, una cosa es administrar y otra cosa es gestionar. Administrar va más allá en el uso de los recursos en pro de unos objetivos comunes de una organización, y normalmente la administración la hemos leído más desde 4 frentes, digamos, que tiene la administración de los recursos humanos, la logística, el mercadeo y las finanzas. Digamos que la gestión va más allá de la administración. La gestión es la dirección, la planeación, la estrategia para que esa administración finalmente pueda dar una buena destinación de esos recursos. El concepto de gestión lo veo mucho más directivo, mucho más estratégico, mucho más global, mucho más de planificación que el de administración. Entonces, para mí sobresale el concepto de contabilidad de gestión. Tiene unos hijos que serán allá la contabilidad administrativa, la contabilidad de costos, que a propósito, para mí la contabilidad de costos en el entorno actual de la gestión de las organizaciones cada vez gana más espacio y es más visible, porque la contabilidad de gestión, bueno, puede ser una pregunta más adelante, Carlos, para mí tiene una gran amenaza, que es todos los ERPs que hoy en día tenemos en las organizaciones traen un hijito que se llama Business Intelligence. Entonces todos estos software de BI ya son tan avanzados que generan una cantidad de información que a lo mejor nos dejen a los contadores a un lado, porque ya los ingenieros son los que generan los reportes, aparte muy bonitos, muy estéticos, muy gráficos, y esos reportes finalmente son los que están utilizando las gerencias, las direcciones, la alta gerencia de las organizaciones para tomar decisiones. Entonces, a medida que la contabilidad de gestión no hable ese lenguaje, pues iremos desapareciendo ahí. Entonces, la contabilidad de costos sí sigue siendo, Jair, como esa que ha sobrevivido de todos estos hijos de la contabilidad de gestión, y que difícilmente será reemplazada en mi concepto por temas de Business Intelligence, y será la que más permanezca en el tiempo. Muchas gracias, profesor. Le damos la palabra al profe Jair. Bueno, de eso se trata los conversatorios. No en todo tenemos que estar de acuerdo, porque ya me comienzo a confundir con lo que planteaba Víctor, que hay una gran diferencia entre contabilidad administrativa y contabilidad de gestión. Ahí ya me comienzo a perder. Para mí, si le quitas el accounting, ok, administración posiblemente esté incluido o tenga como hijos a la contabilidad de gestión, quitándole el accounting. Pero si le dejamos el accounting, debería ser exactamente lo mismo. Para mí, insisto, todos esos sinónimos: contabilidad gerencial, contabilidad directiva, contabilidad administrativa, contabilidad de gestión, contabilidad analítica, contabilidad interna, N cantidad de sinónimos que, reitero, recuerden los americanos, la practicidad, management, accounting. Entonces, ahí difiero del profe, lo demás estamos de acuerdo, pero creo que es una sola, es lo mismo, una sola rama de la contabilidad llamada contabilidad de gestión. Gracias, profesores. Entonces vamos a profe, cortico. Un cortico ahí nomás. Es que cuando uno amanece un día como hoy, si vieron noticias anoche, hoy, la economía, en estas 24 horas la economía está loca. O sea, si leen los titulares hoy en la prensa económica, dirá que la economía está en cuidados intensivos. Un dólar casi en los 3.500, un escenario donde ya es difícil predecir los escenarios económicos. Es complejo. Ahí es donde yo también digo que tiene que llegar la contabilidad de gestión, y ahí es donde yo diferencio un poco la administrativa de la de gestión. La contabilidad administrativa va más allá de la financiera, tiene una cantidad de hijos ahí, pero la contabilidad de gestión tendrá que ir allá a generar escenarios, a valorar las decisiones actuales en escenarios futuros. Y ahí es donde yo veo que esa diferencia entre la gestión y la administración. La administración, yo estoy ejecutando unos recursos actuales en unas áreas de la administración. La contabilidad de gestión me tenía que permitir a mí medir el impacto de las decisiones actuales en el futuro, en un ambiente económico demasiado incierto, una turbulencia económica estamos hoy, y en alguna manera la contabilidad de gestión tendrá que ayudar a resolver ese tema, esas inquietudes que tienen las organizaciones. Muchas gracias, profesor.
Vamos entonces entrando al segundo bloque que tiene que ver con las teorías, avances, controversias de la contabilidad de gestión. Aquí queremos hablar básicamente de las siguientes preguntas: ¿qué teorías, autores, modelos existen sobre la contabilidad de gestión? ¿En qué situación podemos hablar que se encuentra la contabilidad de gestión en el contexto nacional e internacional? ¿Qué controversias se presentan? ¿Y qué problemas tiene actualmente que enfrentar la contabilidad de gestión como una rama del conocimiento? Le vamos a dar la palabra al profesor Víctor Sierra para iniciar este bloque. Bueno, las teorías, a mi modo de ver, yo creo que la contabilidad de gestión ha ido de la mano de las teorías administrativas. En la medida que las teorías administrativas han ido evolucionando, de la mano ha ido la contabilidad de gestión acondicionándose, moldeándose a todas estas teorías administrativas. Entonces, para mí siempre la contabilidad de gestión irá traduciendo toda esta teoría administrativa y va evolucionando de la mano. Hay grandes hitos en la historia, por allá cuando empezaron a aparecer la contabilidad por centros de costos, con Short, después con Clark, que empezó a inventar el tema de los costos directos, indirectos, y después aparece otro personaje con los costos fijos. Hay un gran hito en el camino y yo lo valoro mucho y lo aplico en la organización donde laboro, el tema de los costos ABC, como contabilidad de costos. Me parece que es mucho más poderoso, tiene una capacidad de permear la organización de manera importante, y me parece que es un gran hito en toda esta historia de la contabilidad de gestión, el desarrollo de los costos ABC. Pero en esa generalidad de la contabilidad de costos, para mí ha ido de la mano en general de toda la evolución de las teorías administrativas. Ahorita el gran desafío, y lo decía ahora, de la contabilidad de costos es cómo en esta época de la cuarta revolución, ya quinta revolución, la contabilidad de costos, la contabilidad de gestión, la contabilidad administrativa, cómo irá a adaptarse, cuál es el paso siguiente que tiene que dar la contabilidad de gestión en esta época de transformación digital, en esta época de revolución, de quinta revolución que ya se habla. ¿Qué paso nos toca dar ahí para que la contabilidad de gestión no se quede obsoleta o no quede histórica y no la utilicemos en las organizaciones? Entonces yo más bien creo que ahorita hay un gran desafío de nosotros como contadores, como convencidos de la utilidad de la contabilidad de gestión, que tenemos que dar un paso adicional para que sigamos acompañando la dirección de las empresas. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra al profesor Wilmar López. A nivel de avances, creo que uno de los avances más significativos, y es que se está rompiendo el paradigma de que la contabilidad es para presentar unos estados financieros, que está ceñido netamente a la contabilidad financiera, enmarcado en unas normas, y adicional de eso en la declaración de impuestos. O sea, las administraciones y los encargados de gerenciar las compañías han entendido que la contabilidad les permite llegar a poder tenerlo como una herramienta de gestión que en última instancia les permita tomar decisiones informadas. Entonces, si bien se están abriendo esos espacios dentro de las organizaciones donde se requieren personas que puedan llegar a gestionar la información, me parece un avance significativo a nivel de compañía. Otro de los elementos, y que lo he vivido, es la robotización de los procesos. Uno cree que eso no pasa aquí en Colombia, pero ya lo he visto. Una compañía grande de energía, no voy a decir cuál es, pero es de energía. Esta compañía está avanzando en la robotización de todos sus procesos de costos y procesos de contabilidad. Entonces, muy seguramente el contador ya tendrá que transitar sí o sí, porque eso ya está quedando por fuera. Sacando por fuera del quehacer, y ya lo hace un sistema. Entonces aquí es el llamado que el contador deberá transitar a ser un actor que juegue un papel preponderante en la definición de la estrategia, en el seguimiento de la estrategia, y de estar oliendo esas oportunidades en un mercado cada vez más cambiante. Aquí lo importante, y como lo mencionabas ahora, el tema de Business Intelligence. Las compañías, o por lo menos las grandes, tienen una información que es cada vez más considerable, o es un volumen de información muy alto. Y ese volumen de información tan grande y sistemas robotizados hacen que se requieran otras habilidades. ¿Cuáles son las habilidades del futuro? Entonces, las habilidades del futuro no solamente es la contabilidad, como lo mencionaba ahorita. Para procesar las grandes cantidades de información será necesario que se tengan habilidades en sistemas de información.
habilidades de comunicación asertiva, de modelación financiera para llegar a un tomador de decisiones y mostrar los diferentes escenarios con los diferentes riesgos que se puedan generar y en función de eso que se tomen decisiones informadas. Entonces yo creo que estamos avanzando por un buen camino, la contabilidad con toda seguridad va a evolucionar, muy seguramente nosotros nos demoraremos más, pero vamos hacia ese horizonte. Yo creo que más que controversia se generan limitaciones. Hay muchas limitaciones, entendiendo que si bien está el paradigma, se está rompiendo que hay una contabilidad que ayuda a gestionar las compañías, hay un desconocimiento de lo que es la contabilidad de gestión. Y el desconocimiento no es solamente en las empresas, el desconocimiento también hace parte de los profesionales, y no solo los profesionales de otras ramas, sino los profesionales de la contabilidad. Cojan a un contador, ya, actualmente dígale qué es contabilidad de gestión. En muchos casos comenzará a decir, pero es porque ese contador siempre está sumido en la contabilidad financiera y en la contabilidad tributaria. Ahorita que se abren esos espacios, será el momento oportuno para que se ahonde en la contabilidad de gestión, en la generación de valor. Muchas gracias. Gracias. Profe Jair, ¿qué piensa sobre estos temas? Teorías, avances, controversias. Bueno, en general, digamos, yo separaría varios aspectos. Lo primero tiene que ver con insistir en la importancia de la contabilidad de gestión, la importancia, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ya empresarial como tal. La importancia y por ende, a nuestro modo de ver, la contabilidad de gestión es una rama de la contabilidad. Y es una rama de la contabilidad porque cumple, como las diferentes ramas de la contabilidad, con esos tres hitos importantes. El primero es que la contabilidad administrativa, para utilizar otro sinónimo, la contabilidad administrativa no es nada personal, tiene historia. Estamos hablando que desde comienzos del siglo XV estamos hablando de contabilidad, específicamente contabilidad de costos. Realmente lo que primero se comenzó a desarrollar dentro de la contabilidad de gestión fue la contabilidad de costos. Desde el siglo XV, teniendo un gran auge por allá con el tema de la revolución industrial y teniendo su mayor auge en los años 20 con los costos estándar y los costos conjuntos. Costos estándar y costos conjuntos que hoy siguen siendo tan vigentes como en su momento lo fueron. Los costos estándar hoy son digamos, de los sistemas de información más utilizados en el mundo por la industria, por la manufactura. Por allá en los años 50 se crea ese otro sistema de información denominado el costeo variable o el costeo marginal. Posteriormente hay un estancamiento por allá en los años 70 y vuelve a un auge importante, no tan importante como cuando los costos estándar, por allá empezando los 90 y finalizando el siglo pasado, con todo el auge del tema de los ABC y todo lo que vino posteriormente a los ABC. Y digamos hoy en día, en pleno siglo XXI, pues estamos viendo unos auges muy interesantes que tienen que ver ya con un decaimiento fuerte de los temas de costos ABC, un auge de lo que es en sí más el tema de gestión y de otras metodologías, y un auge importante en lo que tiene que ver con costos, con todo el sistema de costos alemán. Eso pues como un poco historia en el primer caso. El segundo caso, ¿por qué es tan importante y por qué rama? Tiene que ver con esos dolientes, esas figuras representativas desde el punto de vista académico científico que trabajan el tema de contabilidad administrativa o management accounting. Podemos decir que de las personas más relevantes en el mundo, según Google Scholar, pues de las personas más citadas en el mundo en lo que tiene que ver con management accounting, es Kenneth Merchant, que es presidente de contabilidad de una de las 4
grandes firmas en el mundo. Es la persona más citada en temas de Management Accounting. Según Scholar, Google Scholar, tiene más de 16.600 citas. Le sigue un profesor de la Universidad de Michigan que se llama Mike Shell, con casi 10.000 citas. Y encontramos en un buen ranking, dentro de los 6 primeros más citados en el mundo, a 2 iberoamericanos, que es un profesor de la Universidad de Santa Catarina de Brasil, es una profesora, Ilse María Beuren, con más de 9.000 citas, y Oriol Amat, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España. Son de las personas más citadas en el ámbito internacional. La verdad es que a nivel nacional, como decían pues nuestros colegas, hemos avanzado, y hemos avanzado de manera interesante en Colombia. No como quisiéramos ver este auditorio lleno, como se llena cuando se habla de tributaria, cuando se habla de contabilidad y gestión, y no, porque igual hay cierta apatía, o por desconocimiento, o bueno, por algunos aspectos, pero igual vamos por un muy buen camino en lo que tiene que ver con contabilidad y gestión. Y pues para fortuna de nuestra universidad, digamos, de los referentes más importantes a nivel nacional son profesores de nuestro departamento, son los más citados según Google Scholar. Digamos, superamos por muchas citas a profesores de otras universidades. Y el tercer gran bloque tiene que ver con las teorías. Hay muchas teorías que se soportan o que soportan la contabilidad de gestión, o al revés. Para mí son varias que hemos escogido, pero fundamentalmente yo hablaría de 2, y lo que tiene que ver con la teoría de la agencia. Cuando se habla del agente y del principal, esta teoría surge en 1976, y siempre he insistido en eso e insistiré. Una de las principales formas de trabajar o de combatir el problema de la teoría de agencia es con contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión, específicamente el tema del costeo variable, que es por allá en los años 50, se dio antes para evitar que se manipularan los resultados y se mostraran las reales utilidades en una organización. Esa es la filosofía del costeo variable, evitando el problema de agencia. Entonces, para mí es una de las aplicaciones más importantes que tiene la contabilidad de gestión en esta teoría. Y la otra tiene que ver con la teoría de la contingencia, toda vez que, a diferencia mucho de la contabilidad financiera, que es muy normativa, la contabilidad de gestión puede adaptarse a las necesidades de cada una de las diferentes entidades, dependiendo del sistema de información que uno vaya a aplicar. Entonces, digamos, en general, esos son los 3 que, a mi modo de ver, soportan todo el tema de la contabilidad de gestión como una rama. Y termino con esto que de verdad es muy importante, que lo preguntaba, el tema de las controversias. Me perdonan ahí la tarjeta roja, y tiene que ver con esa, lo que decía ahorita de confundir contabilidad de costos con contabilidad de gestión. Qué pesar decirlo, pero incluso profesores, no solamente los padres de la patria, profesores, programas de contaduría a nivel nacional de universidades que nosotros hemos visto, en donde no tienen ni siquiera la más mínima idea de que contabilidad de gestión existe. Les cuento una pequeña anécdota. Dentro de 20 días se lleva a cabo el evento del Congreso Internacional de Costos, que este año se va a celebrar en Mendoza, Argentina. Profesores del departamento, me incluyo, fuimos parte de los jurados. Recibí una ponencia de alguien de Bogotá, como eso es ciego, no se sabía, pero por la escritura pues decía que era de Bogotá, y no tenía la más mínima idea de lo que él presentó. Él hablaba de algo así como la importancia del joven investigador en contabilidad y gestión, y no tenía la más mínima idea de
que la contabilidad de gestión era muy distinta a la contabilidad de costo, entonces confundía todo el tema de la terminología y para él era exactamente lo mismo, y lo que decía es que eso era lo que le habían enseñado en la universidad. Obviamente pues la ponencia por este lado pues fue rechazada, espero que el otro par no lo acepte. Entonces ahí tenemos uno de los grandes problemas, y otro de los problemas importantes es que hay mucha normativa hoy en contabilidad financiera que coge temas que son propios de la contabilidad de gestión. Para poner un caso concreto, tenemos el tema de los segmentos operativos, la NIF 8 exclusivamente, que con eso hemos trabajado desde hace rato en contabilidad de gestión, pero desde hace rato. Y con la promulgación de la ley 1314 y la obligatoriedad para al menos las empresas que cotizan en un mercado público de valores, les exigen llevar una contabilidad de gestión, pero ya no solamente para propósitos internos, sino para propósitos externos. O sea, es tan importante lo que estamos haciendo desde la contabilidad de gestión que los que están regulando desde la contabilidad financiera están cogiendo aspectos importantes en la contabilidad de gestión para llevarlos y regularlos y mostrarlos hacia los diferentes interesados hacia afuera, que no es precisamente el propósito de la contabilidad de gestión. Entonces ahí también hay unas líneas que se están traspasando de la contabilidad de gestión. Valga decir, la contabilidad es un insumo o una materia prima fundamental, por supuesto, para que la contabilidad de gestión pueda operar, pero son con unos propósitos muy distintos. Qué pena. Gracias, profe. Y el tercer y último bloque de este conversatorio, y luego pasaremos a la parte de las preguntas, tiene que ver con el devenir o futuro de la contabilidad de gestión. Es decir, ¿qué esperamos? ¿Qué perspectivas se vislumbran en el contexto nacional e internacional sobre contabilidad de gestión? ¿Hacia dónde va la contabilidad de gestión? ¿Y cuáles serían los tópicos en tendencia que ustedes recomendarían explorar sobre esta rama? Entonces le vamos a dar inicialmente la palabra al profesor Wilmar López. Como lo mencionaba ahora, en las compañías, por lo menos grandes compañías, en un contexto globalizado que vivimos actualmente, donde el mercado es totalmente disputado. En estos días se estaba analizando se quiere llegar a unos mercados y ser mucho más agresivo. Y ser más agresivos es poder llegar a traer algo de rentabilidad con el fin único de traer mercado para una planta que tiene una tecnología que no es muy común. Entonces, propio de eso, lo que se hace, lo que se hizo allí es hacer parte de estas herramientas, costeo variable, y entender que es desconocido por parte de muchas administraciones a través de costo variable decirle, con el costo del producto, solamente asumiendo los costos variables, porque los costos fijos ya fueron absorbidos por los otros productos, nosotros podemos traer rentabilidad. Entregarle eso a un administrador, que como lo mencionaron ahorita, normalmente las direcciones de las compañías lastimosamente no están muy presentes los contadores, sino que son ingenieros o son grandes comerciales que ahondan. Entregarle estas herramientas a un comercial y que él pueda decir, pucha, sí, lo podemos hacer y podemos traer esa rentabilidad y puedo ser más agresivo en otros mercados. ¿Yo qué espero? ¿Cuál es el devenir de la rama? Entonces, en ese contexto globalizado donde se canibalizan y cada vez yo tengo que ser más eficiente y tengo que estar desarrollando esas ventajas competitivas, la masificación de las transacciones, adicional o aunado a eso con la robotización de los procesos, yo creo que estamos en el contexto ideal para la contabilidad de gestión. Y entendiendo para el profesional, como lo mencionábamos ahorita, o el profesional que desgasta mucho de su tiempo en la contabilidad financiera y contabilidad tributaria, en seguir unos marcos, en hacer muchas transacciones, y que ese tiempo no lo va a tener que destinar a estas actividades, yo creo que estamos en el momento propicio para que todos los contadores se apropien de la contabilidad de gestión y que todo lo que ellos saben hagan sean unos actores, valga la redundancia, más activos en la gestión de las compañías. Espero y que esos retos que son interesantes serán propios y la academia tendrá que salir a responder con todo esto, porque cuando ya tengo
mayor exigencia a nivel de formación integral de un contador, porque ya la tramitología o la generación o los registros, eso ya se hace automáticamente. Entonces, como ese contador integral que tendrá que tener conocimientos en contabilidad, en finanzas, en estadística, en sistemas de información y en otras ramas que le permitan determinar cuáles son las oportunidades de mejora que hay en cada uno de los negocios que esté analizando. Estoy mirando ese negocio, yo en este negocio puedo hacer esto y esto, llegarle al que gestiona o al gerente de ese negocio con múltiples alternativas que él pueda aliar. Ok, sí, te compro la idea, esa decisión me parece bien, vamos adelante con ese proyecto, porque sé que en última instancia eso le puede generar valor a la compañía y en última instancia pues se traduce en beneficios para todos. Muchas gracias. Le damos la palabra al profesor Jairo Osorio. Bueno, aquí quisiera decirlo más como una sugerencia a todos ustedes jóvenes. Aquí tenemos una gran oportunidad laboral, una gran oportunidad científica de meternos en esta línea de contabilidad de gestión. También lo he manifestado, lo más duro de la contabilidad de gestión es pasarle a Wilmar. De resto, eso en la aplicación es muy sencillo, la verdad, es muy sencillo. Pero mire qué le pasan, ¿sí? Es una oportunidad muy bonita. Lo que pasa es que uno a veces se sorprende pues por los libros, son ladrilludos porque contienen muchísima información, pero ustedes deberían tener una buena inversión, un buen libro de costos en su biblioteca y les va a servir por siempre, un muy buen libro de costos. Una buena sugerencia, ahí van a tener una excelente oportunidad. Son muy pocas las personas que conocemos que les guste costos y que estén varados. El porcentaje de desocupación de nuestros egresados tiende a 0. Y los egresados que salen encarretados con el tema de costos, pues imagine, todavía menos. O sea, son muy pocos los que salen con ese gusto, pero ojalá fueran muchos los que les provocara esta línea que de verdad es maravillosa y está teniendo un gran auge. Entonces, en lo que respecta a esas perspectivas, es que soy un convencido que una vez finalicemos todo este boom de las normas internacionales, tengan la plena seguridad que lo que viene es un auge nuevamente, como se ha tenido en algunos momentos, de la contabilidad de gestión. Ya se dio el primer paso en las entidades públicas, se logró por primera vez en el congreso más importante de contabilidad pública que hay en el país, que lo lleva a cabo la Contaduría General de la Nación, que por primera vez se hablara del tema de costos y específicamente pues de contabilidad de gestión para las entidades públicas. Y ahí hay un gran reto en general en la administración pública en materia de contabilidad de gestión. La universidad está dando ejemplo. Nosotros nos desmontamos de un tema de costos ABC y estamos migrando a temas más estratégicos que le ayuden a una institución como estas a salir adelante. Y eso solo lo logramos con sistemas de información propios de la contabilidad de gestión, y ahí vamos. Hay un gran tema de apogeo también, o más bien de perspectiva interesante, y es lo que tiene que ver con el auge de la contabilidad de costos alemana. La contabilidad de costos alemana, como lo dije ahorita, pues digamos data desde hace muchos años, porque ellos basan gran parte de su manejo de costos en toda la filosofía marginal. La filosofía marginal surgió en los años 50, 1950, y hoy está siendo de lo más utilizado en Alemania, por supuesto, y en gran parte de los países en Europa. Entonces, ahí tenemos un gran reto también que tiene que ver con eso. Todo el manejo de los costos ocultos. Digamos, cada vez más uno ve muy científicamente muchos interesados de maestría, de doctorado, incluso de pregrado, trabajar los temas de costos ocultos bajo tantas ópticas por las cuales se pueden trabajar. Hay un gran interés en eso,
pero también muy especialmente de las organizaciones con todo el manejo de costos ocultos. Ahí hay una gran necesidad y una gran oportunidad. Lo que tiene que ver con el fortalecimiento de todo el manejo cuantitativo y de herramientas tecnológicas unido con el tema de contabilidad de gestión. Nos lo decía un egresado de la facultad que llegó a ser presidente comercial del Éxito, que para él era fundamental el manejo cuantitativo y tecnológico de cualquier egresado, y tiene toda la razón. Hoy, digamos, las profesiones que están marcando mucho la parada tienen que ver con todo el tema de business intelligence, y ahí el tema de contabilidad y gestión juega un papel de verdad supremamente importante. Y lo otro tiene que ver con la gran oportunidad que tenemos en esta rama de la contabilidad para enfocarnos a los ODS. Ahí tenemos también una oportunidad muy interesante. Todo el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que precisamente no sé pues pintuco, pero hay un tema de contaminación bastante altica. Mire, sí. Bueno, es otra. Ahí tenemos una oportunidad muy bonita. Mire, las mejores familias en Colombia, porque hemos hecho investigaciones, ni EPM ni ISAGEN están utilizando los costos como los deberían utilizar. Ni siquiera esas mejores familias. Vaya, mire quién les está firmando los estados financieros, una de las cuatro grandes. Una de las cuatro grandes. ¿A qué voy? Hay un inmenso desconocimiento de la importancia de la contabilidad de gestión al servicio de todos estos aspectos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Traigo a colación de EPM y ISAGEN porque uno de esos objetivos tiene que ver con los temas del agua y de la energía, que por supuesto la contabilidad de gestión ahí puede aportar muchísimo. Y en Colombia no lo estamos haciendo. Ahí hay una oportunidad interesante. Gracias. Gracias, profesor Jair. Entonces le extendemos la pregunta al profesor Víctor. ¿Qué piensa sobre hacia dónde va esa contabilidad de gestión? ¿Cuáles son las perspectivas que observas? Bueno, yo creo que la contabilidad de gestión o administrativa, como diría aquí mi compañero ya, yo creo que hay tres grandes retos. Uno primero, pues lo exponía ahora, el tema del business intelligence, es un riesgo para los que estamos en esos escenarios de contabilidad de gestión, pero hay un riesgo mayor y trabajo en una institución, en una universidad, donde en estos días nos reuníamos con los empleadores y una de las grandes empresas de acá de Antioquia nos decía, no me envíen más contadores, mándenme los ingenieros matemáticos. Necesitamos ingenieros matemáticos en las áreas contables administrativas para que ese grupo de profesionales que ya son expertos en grandes datos, en la Big Data, sean los que hagan el análisis y los que hagan la contabilidad de gestión. Yo me quedé sorprendido y quien nos lo estaba diciendo era un gerente que es contador. O sea, necesitamos competencias matemáticas. O sea, la Big Data no es un tema ajeno a todo este tema de la contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión, lo decía Jair muy bien, su principal insumo es la contabilidad financiera, pero detrás de la contabilidad financiera lo que hay es un mundo de datos. O sea, las competencias matemáticas en este mundo de la Big Data son complejas y las vamos a necesitar en la contabilidad de gestión. Un reto no menor, y para mí yo creo que es el mayor reto, es la ética en la calidad de esta información. Y si han estudiado las crisis financieras, la crisis financiera de 2007 a 2009 pasó por una gran crisis ética en Wall Street, digamos, en los organismos reguladores de financieros en Estados Unidos, y fue un tema más ético. Y lo digo porque la contabilidad de gestión tiene una ventaja, tiene dos ventajas, pero si no se saben manejar terminan siendo una desventaja. ¿Qué ventajas tiene la contabilidad de gestión? Que es interna, no está tan expuesta externamente, pero la gran ventaja es que no tiene normas. O sea, es un escenario donde nos podemos mover de una manera algo más creativa. Y al estar en ese escenario también podemos movernos en
en un escenario donde se tienda a manipular la información. No sé si recuerdan, por ejemplo, el caso de Enron, que fue muy famoso, donde contratos a futuro los llevaban, de una vez lo mostraban como ingresos, pero eso ya iban directamente a la contabilidad financiera. En la contabilidad de gestión, que no tiene una regulación de por sí, ir a mostrar ciertos resultados con cierta manipulación o cierta interpretación más subjetiva, se puede correr un riesgo de un mal uso de la información de la contabilidad de gestión. Lo digo porque a nivel personal me pasó, estábamos esta mañana haciendo una exposición de los resultados del semestre de la universidad y paralelamente estaban exponiendo en otra área lo mismo nuestro, pero desde la contabilidad de gestión, mostrando otros ingresos y otros resultados. Finalmente ellos tomaron los resultados financieros, los interpretaron de otra manera, una contabilidad de gestión mal interpretada, y terminan mostrando otros resultados. Entonces, en la medida que no seamos neutrales en esa interpretación y en esa calidad de la información de la contabilidad de gestión, podemos correr el riesgo de que sea manipulada y que termine siendo mal interpretada. Entonces, para mí hay un reto importante de ética y de información neutra, sin olvidarnos de los principios de contabilidad y de la contabilidad financiera, que habrá que respetarlos. Hay un reto en la Big Data. Las empresas somos hoy en día una cantidad de datos, en la medida que no lo sepamos manejar, administrar y gestionar, pues tendremos ahí problemas y tendremos que tener competencias matemáticas y de análisis de Big Data en la contabilidad de gestión. Y la transformación digital y lo que decía Wilmar, la robotización, será también el tercer gran reto para mí en la contabilidad de gestión, en la medida que no cojamos esas herramientas y las sumemos como una ventaja en la contabilidad de gestión, que no nos dejemos dejar a un lado por los business intelligence y que nosotros seamos los líderes desde la contabilidad de gestión en esos cuadros de mando integral, en ese balance scorecard, en ese business intelligence de las organizaciones. Tendrá que ser allá la sombrilla general la contabilidad de gestión. Profe Jair, adelante. Una cosita que me hizo acordar el gran amigo Víctor, tiene que ver con esa responsabilidad social que nosotros tenemos desde la contabilidad de gestión. Si bien nosotros no firmamos con nuestra tarjeta para certificar los informes propios de la contabilidad de gestión, que son tantos, sí tenemos una gran responsabilidad social. Los costos mal calculados con contabilidad creativa, porque lastimosamente existen los que son muy creativos, y eso lo tenemos que evitar a toda costa. Miren lo que le pasó a los que calculaban los costos del edificio Space. O sea, solo por tener una mayor rentabilidad y mostrar unos menores costos, miren lo que pasó, utilizando hierro de menor calidad y obviamente trabajando con unos costos que tengan la plena seguridad. Quien calculó esos costos, pues era una persona que sabía de contabilidad de gestión, tenía que saberla, y ahí tenemos una responsabilidad social muy importante. Entonces, así como hace muchísimos años algún superintendente de sociedades decía, con el descalabro de muchas empresas, decía, ¿y dónde están los revisores fiscales? También aquí vale la pena uno preguntarse, y en todas estas caídas de estos edificios por mala calidad de los productos, ¿dónde están los que trabajaban con la contabilidad de gestión? A ellos les cae también una responsabilidad muy grande. Pero mire, no se ha dicho nada, no ha pasado nada, al menos con este tipo de profesionales. Hay algunos purgando penas, pero más relacionados con el que hizo los diseños, pero hay otros que también les cabe muchísima responsabilidad. Y ahí nosotros tenemos que tener esa ética de la cual habla Víctor, una gran responsabilidad social en el manejo de la información propia de la contabilidad de gestión, que es bien importante. Muchísimas gracias, profesor. Parece que la tarea era hacer preguntas. Me enviaron como que una pregunta por cada uno de los que están en el evento. Entonces toca escoger, pues he seleccionado algunas que están muy relacionadas pues con los temas particulares sobre la rama de la contabilidad de gestión. Hay otras inquietudes un poco más
como sobre la profesión, sobre la educación. Entonces esas se las voy a dejar de todas maneras al profe Marco y al equipo organizador para que se las puedan responder por otro medio. La primera pregunta que les extendemos es: ¿cuáles son entonces los modelos más utilizados en contabilidad de gestión? El que quiera empezar. Lo que pasa es que la pregunta es muy amplia. Los modelos más utilizados, digamos que lo más utilizado en contabilidad de gestión son los costos. Y si cogemos los costos y abrimos un ramillete, la cantidad de sistemas de información relacionados con costos son muchos. Hay muchos tipos de costos que les decía ahorita. De lo más utilizado hoy en día son los costos estándar, y con un gran apogeo ahorita todo el tema de la contabilidad de costos alemana. El ABC por allá finalizando los 80, comenzando los 90, fue lo más utilizado. Hoy eso está en decaimiento, pero aún así muchos siguen utilizando contabilidad de gestión por el lado de los costos. Por el lado de otro tipo de herramientas no financieras, digamos que los temas relacionados con el Balance Scorecard siguen siendo una herramienta supremamente importante para temas estratégicos que hace parte de la contabilidad de gestión. Todo el manejo de los segmentos operativos, más aún que ahora es un tema de carácter obligatorio para muchas entidades, se sigue utilizando, sea que esté obligado o sea que no, porque las entidades lo siguen aplicando, una contabilidad por segmentos operativos propio de la contabilidad de gestión. Todo el manejo de precios de transferencia, de unidades estratégicas de negocio, lo que tiene que ver con los centros de servicios compartidos, son modelos o sistemas de información muy utilizados en contabilidad de gestión hoy en el ámbito empresarial. Se me pueden pasar pues algunos de ellos, no sé si mis compañeros recuerdan algunos otros. Jair es más experto en el tema de estos modelos, sobre todo en el tema de costos, pero incluso yo me alejaría un poco de la palabra modelo. La palabra modelo puede encasillar un poco el tema en la contabilidad de gestión, no tanto en el área de costos, pero sí en la gestión, porque como lo decía antes en otra intervención, la contabilidad de gestión casi que va de la mano de los modelos administrativos. En la medida que los modelos administrativos van desarrollándose, ahí estará la contabilidad de gestión. Entonces yo creo que el gran reto en la contabilidad de gestión también será no dejarse encasillar en ciertos modelos, hacer la traducción estratégica de la empresa, de la organización en los términos contables. Ese es el gran reto en la contabilidad de gestión. ¿Y cuál será el modelo? El modelo de planeación, el modelo estratégico que tenga la organización. Esa traducción la podemos hacer por Balance Scorecard, la podemos hacer por promedios móviles, modelos presupuestales, pero yo diría que ahí tenemos un espacio creativo, ético y responsable donde movernos con la contabilidad de gestión. Para completar un poco el tema a nivel de metodologías, el contexto de lo que estamos viendo ahorita con una TRM prácticamente a 3.500 pesos, nosotros la habíamos visto desde hace 3 o 4 meses. Entonces el presidente de la compañía plantea en diferentes escenarios y miren cuál es el impacto por cada uno de los negocios. Dígale al negocio qué vamos a hacer. Pintuco, no sé si lo saben, es un gran importador de materias primas, del titanio y de la emulsión vinilacrílica, que es con lo que se hacen los vinilos y los esmaltes. Producto de eso ya nosotros teníamos adelantado la tarea de que cuando llegáramos a 3.500, cuáles eran las decisiones que tomamos y cuál es el modelo que utilizamos allí. No, proyectar, cogen el plan de demanda de lo que íbamos a vender, se explosionaba eso, se incorporaban todas las materias primas necesarias para ese plan de demanda, cuáles son esas materias primas, qué pasa cuando llegue esa TRM y la estoy importando a ese valor, cuánto es el impacto o el deterioro del margen bruto en el negocio. Y lo que pasó en este momento, esta mañana, es el presidente dijo ya, las estrategias que habíamos planteado hace 3 meses, actívelas hoy, de cara a que los negocios no sufran con el margen y que lleguemos con la meta a una junta directiva donde le digamos, sí señores, hicimos la tarea del año. Entonces no necesariamente como lo planteas es encasillarme en un solo modelo, decir es que es este el modelo, con este modelo yo respondo todo. No, ahí es lo que les decía ahorita, que juega mucho el criterio profesional, y obviamente que el criterio profesional está acompañado de conocimientos.
Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es en torno a si consideran que la contabilidad de gestión está vinculada con la contabilidad presupuestal y cómo sería esa relación. Para nosotros, en nuestro grupo, siempre hemos considerado que los presupuestos privados son una parte importante de la contabilidad de gestión, así como son los costos. Los costos, los presupuestos y otras hacen parte integral de la contabilidad de gestión. No vemos a los presupuestos aparte de la contabilidad de gestión. ¿Por qué? Porque son llamémoslo sistema de información financiero muy importante para pronosticar, para proyectar, ya sea en el corto y en el largo plazo. Y eso es uno de los propósitos fundamentales en sí de la contabilidad de gestión. Es literalmente imposible uno hacer proyecciones si no tiene una muy buena estructuración de costos interna. Y recuerden que los costos pues son una herramienta importante también de la contabilidad de gestión. Entonces, hace parte integral. Tenemos que diferenciar allí el tema de lo público. En el tema de lo público, pues otra cosa es el presupuesto público, que tiene una connotación normativa, obligatoria, y decir pues que eso hace parte de la contabilidad de gestión, ahí sí yo creería que no, es un tema más propio digamos, de la contabilidad pública como tal, y no lo enfocaría en la contabilidad de gestión. Pero lo que son los presupuestos privados, no nos cabe la menor duda que son parte integral. Para mí el tema de los presupuestos yo diría que es uno de los grandes escenarios donde nos podemos mover en el tema de contabilidad de gestión. Y para mí es el que más disfruto, aunque hay una tendencia mundial en no utilizar presupuestos. Utilizar presupuestos, justo hoy le contaba ahora a Yair, empezamos en la universidad donde yo trabajo el presupuesto 2020 y vamos a estar 3 meses alrededor de casi 1000 centros de costos, cada uno con su líder, construyendo un presupuesto 2020. ¿Cuánto vale ese proceso de presupuestos? Carísimos, de los procesos más costosos que podemos tener si lo llamo a la contabilidad de costos. ¿Cuánto vale en mis costos ABC la elaboración y aprobación de los presupuestos? Un proceso costoso. Pero nuestra cultura, al menos en la cultura organizacional en que estoy, aporta mucho el presupuesto. Y yo creo que el presupuesto es ese gran escenario donde todo el mundo está planeando, pero esa planeación la tienen que traducir en nuestras reglas contables, porque finalmente el presupuesto tiene que hablar los términos contables para poder hacer una comparación de ejecución presupuestal. Entonces, es la gran oportunidad de la contabilidad de gestión colocar a toda la organización a hablar en los términos contables. Es la gran alfabetización, diría yo, que se puede tener una organización de vender la contabilidad como un gran elemento de información. Respecto a lo que mencionabas del presupuesto, el desgaste, sabes que lo viví, el proceso es súper rápido, ya todos saben lo que tienen que hacer. Entonces, este proceso no dura un mes y es muy acertado a lo que es la ejecución real. Es decir, que en ese momento, por ejemplo, al cierre de julio, que ayer tuvimos revisión de cierre de julio, estamos en un 105 en ventas y en utilidad estamos a un 103. Entonces estamos súper acertados en lo que es la ejecución. Y el desgaste, porque lo validé, el desgaste qué tal ha sido en esa ejecución de ese presupuesto, que obviamente yo considero el presupuesto también parte fundamental de la contabilidad de gestión. Y no solamente el presupuesto, el forecast que se va haciendo sobre ese presupuesto para ir mirando esas otras variables que en una consideración inicial de un presupuesto las había incorporado en ciertas magnitudes que ya cambiaron, como es el caso de la TRM. Entonces yo cómo le incorporo esa nueva variable al presupuesto, que ya no es un presupuesto, sino que el forecast me recoge esas variables ya proyectadas de cara a cierre del año. Y entonces yo cómo voy a gestionar ese riesgo o ese menor margen que estoy viendo. Entonces ahí también, para mí, hace parte propio de la contabilidad de gestión. Profe Jair. No, a propósito del forecast, y me alegra que Wilmar haya tocado el tema,
son tal los avances de la contabilidad de gestión que hoy en el mundo, ya del tema presupuestal, estimado Víctor, yo creo que hay que migrar un poquito al tema de los forecasts. Las principales empresas del mundo ya no trabajan temas de presupuesto, ya han trascendido al siguiente nivel, y el siguiente nivel es el forecast. Y el forecast es hoy por hoy una de las herramientas administrativas más importantes de las multinacionales. Ya algunas empresas, y lo celebro pues que Pintuco esté trabajando con el forecast, es una herramienta maravillosa. ¿Qué falla? Pues que no veo por acá al profesor de presupuestos, que tanto hemos insistido. Hombre, nosotros tenemos que comenzar también a crear cultura relacionada con todo lo que se está moviendo en el mundo en temas presupuestales, y no dejar esos temas para temas de especialización o temas de maestría en donde estamos trabajando el tema de forecast. Desde pregrado tenemos que insistir en esas nuevas tendencias en materia de contabilidad de gestión. Profesor Víctor. No me voy a quedar callado aquí. Yo creo que el presupuesto, y por eso yo mismo daba la introducción, que ya hay otras formas de pronosticar, y está el forecast y los promedios móviles, pero también tenemos que tener la inteligencia, yo diría inteligencia laboral, de saber dónde se está ubicado, y cuando estamos al frente, por ejemplo, de organizaciones más públicas, más sociales, donde la democracia y la participación de todos suma. En una empresa hay un gerente y digamos que hay una estructura más piramidal. En una universidad todos opinan. Bueno, afortunadamente estamos aquí en una universidad, los profesores opinan, los estudiantes opinan, todo el mundo tiene opinión. Sumar todas esas opiniones implica ciertos sacrificios operativos. Así que ciertas teorías administrativas son más difíciles en determinadas organizaciones donde es valorada la democracia. Cuando nosotros nos visita un par académico y le pregunta a todos, ¿a ustedes le contaron cómo era el presupuesto? ¿Ustedes participaron? No, aquí están allá con un modelo de forecast que nosotros no participamos. En ciertas organizaciones, trascender y dar ciertos pasos en nuevas teorías administrativas es mucho más complejo. Entonces, hay organizaciones que somos un poco más quedadas ahí en el tiempo por la misma característica social y democrática que tenemos. Muchas gracias. Y tenemos esta pregunta que se vincula con lo que acabamos de hablar, y es que mencionan que la contabilidad de costos hace parte de la contabilidad de gestión. Además de la contabilidad de costos, entonces, ¿qué otros elementos o componentes hacen parte de la contabilidad de gestión? Profe Jair. Lo que pasa es que ahorita igual pues había una pregunta similar y era lo que decíamos. La pregunta anterior o la otra era ¿cuáles eran los modelos? Entonces lo que yo me refería era más bien para no enredarnos con sistemas de información, modelos, técnicas, herramientas, aplicaciones, llamémoslos después de la rama, en la rama, ¿cómo se llaman las hojitas? ¿Las qué? Bueno, entonces para entenderlo, tenemos el árbol que es la contabilidad, tenemos la rama que es la contabilidad de gestión y tenemos las hojas en donde hay una cantidad de sistemas de información en donde uno de los principales son los costos, pero es uno de muchos. Entonces, lo decía ahorita, el tema del forecast, el tema presupuestal, el tema del balance scorecard, que miden información no necesariamente financiera, sino se enfoca a temas estratégicos no financieros, por ejemplo. Tenemos el tema de los segmentos operativos, tenemos el tema de los centros de servicios compartidos y, en fin, múltiples ramitas o más bien múltiples hojas que hacen parte de esa rama llamada contabilidad de gestión. Son muchos, no solo costos, muchos otros que miden otro tipo de información importante para efectos internos. De pronto Víctor o Wilmar quisieran añadir algo sobre esos componentes de lo que llamamos contabilidad de gestión. ¿Qué otras cosas entendemos hacen parte de esa contabilidad de gestión? No, yo creo que Jair lo explicó muy bien y sería como el resumen de todo lo anterior. Yo insistiría en no encasillar en modelos, porque el mismo, por ejemplo, algo tradicional como el balance scorecard ya lo han ido modificando.
El Balance Scorecard terminó siendo finalmente también una traducción del cuadro de mando integral, migró a Balance Scorecard. Balance Scorecard ya tiene unas versiones ya diferentes. Entonces, encasillarnos creo que no le hace bien a la contabilidad de gestión. Y en general otros conceptos de la contabilidad de gestión, Jair lo resume bien. Ese es el escenario, esa analogía con el árbol creo que queda muy clara y yo creo que resume de la mejor manera la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar, entonces quisiera comentar sobre un tema que en algunos eventos lo hemos escuchado y de pronto el profe Jair también lo mencionó, y es: debemos pensar en un futuro sobre la contabilidad de gestión regulada o no regulada. ¿Qué opinan sobre estos asuntos? Regulada creo que no aplica. Como lo había mencionado ahorita, la contabilidad de gestión es propia de cada empresa y por eso es su flexibilidad y dinámica. Entonces, si entendemos que cada empresa, yo digo, cada empresa es un mundo totalmente diferente. Entonces, una empresa que importa, otra que es exportadora, una que presta servicios, una que es industrial, una que es constructora, una que es una comercializadora internacional. Para cada una tendrá un modelo de gestión totalmente diferente. Entonces, pensar que se puede llegar a regular la contabilidad de gestión, creería que sería prácticamente imposible. Bueno, comparto lo que plantea Wilmar. Imposible, ahí sí no comparto. Imposible no creo que sea, pero no faltará a nuestros padres de la patria a alguien que se le ocurra regular la contabilidad de gestión. No estaríamos de acuerdo, no estoy de acuerdo. La contabilidad de gestión no debe estar ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo regulada, normatizada, porque pierde su propósito fundamental y es servir al interior para la toma de decisiones. Distinto a cuando la normatizan. Si yo normatizo es porque estoy pensando en los de afuera, que obviamente por eso está regulada la contabilidad financiera, porque piensas es en los de afuera. Y si estoy pensando es en los de afuera, pues obviamente todo el mundo haciendo las cosas distintas queda muy difícil para un tomador de decisiones afuera. Pero la contabilidad de gestión es fundamentalmente para propósitos internos y cada quien utiliza las ayudas que tenga como bien considere lo debe utilizar bajo esa responsabilidad social que todos tenemos. ¿Qué sí deberíamos hacer? Ponernos de acuerdo en unos principios de contabilidad de gestión universales, en unos conceptos universales para no estar hablando y confundiéndonos con tanto concepto que hay al respecto, porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Creo que ahí sí deberíamos hacer desde la academia un trabajo interesante para al menos liderar, no solamente en Colombia, sino a nivel iberoamericano, esos aspectos que deberían regir en la contabilidad de gestión, principios de contabilidad de gestión generalmente aceptados, no regulación. Yo pensaría que se perdería el encanto, ese espacio de libertad que tenemos los contadores en ese mundo de la contabilidad de gestión. O sea, que yo esperaría que no se regulara. Aparte lo veo que sería una tarea muy compleja. Puede que en el camino parte de estos hijos de estas ramas que decía ahora Jair se terminen regulando los costos en ciertos sectores, no sé, los presupuestos, no sé. Puede que se lleguen a abordar proyectos de legislación y normatividad en ciertas ramas de la contabilidad de gestión, pero en sí la contabilidad de gestión diría que su encanto su encanto es esa creatividad que tenemos de poderle llevar a la alta dirección esa información contable al ajuste que cada empresa lo requiere. Entonces lo veo difícil que se llegue a regular. Me dicen que hay espacio para otra pregunta. Profe Jair, adelante. No, una pequeña observación, mi estimado Víctor. Es que la palabra creativa, contabilidad creativa, tiene una connotación negativa, ¿sí? Para usted, para mí. No. La definición. Es subjetivo. La definición académica
contabilidad creativa es un tema negativo. Entonces, simplemente es que te referís mucho a lo creativo y hay que tener cuidado con lo creativo. No somos creativos. ¿Quién dijo que los contadores no somos creativos? Todos tenemos espacio de la creatividad. No estigmatizar la palabra creativo. Yo creo que somos tan creativos, lograr llevar unos costos ABC, traducirlos y llevárselos a la alta dirección es un tema creativo. Lograr traducir la estrategia de la organización en términos contables y de planeación es creatividad. Lograr que el contador llegue a la alta dirección de la organización es un proceso creativo. Lógicamente sabemos que la contabilidad creativa, algunas empresas lo han llevado por otro lado y hay casos históricos. Yo ahora les mencionaba Enron, es el extremo de la contabilidad creativa antiética. Yo por eso hablaba más del tema ético que el tema de contabilidad creativa, pero creo que hay contadores creativos éticos que permitirán una buena información, joven Jair. Parece que sabe la Antioquia, que raco tan terco. Bueno, y viendo algunas de las preguntas que se nos hacen acá ya más sobre lo que hace el campo profesional y estos muchachos que serán futuros contadores públicos, surge una inquietud en torno a esta contabilidad financiera que vemos que ya se está como sistematizando, la tecnología la ha ido reemplazando en muchas de las funciones que se hacían. Hoy incluso hablamos de las tecnologías que están reemplazando lo que tiene que ver con el campo tributario. Vean que ya hablamos de declaraciones de renta de 99.000, ¿cierto? Son ya no se sabe con IVA o sin IVA. De todas maneras, estamos viendo que muchas de las acciones que hacía ese profesional contable están siendo canalizadas a través de la tecnología de la información. Entonces, una de las preguntas que surgía acá y tiene que ver con algo que en algún congreso escuché sobre un futuro de un profesional contable denominado el controller. ¿Será que entonces el futuro de nuestra profesión como contadores estará en la contabilidad de gestión y en ese ámbito de lo que se ha sabido llamar el controller? ¿O estamos lejos de ese escenario? Como lo mencioné ahora y pues quería retomarlo, ese avance de robotización que a veces lo vemos tan lejano, pues yo también me sorprendí cuando vi en esta empresa que han avanzado considerablemente. De hecho, en otras empresas he visto ya, usted prende el computador y ejecuta un programa y él comienza a trabajar en la pantalla y usted ve que está haciendo todas las transacciones, está ejecutando por ejemplo un cierre de costos o está ejecutando toda la contabilización de la nómina y no hay ninguna persona que interfiera en eso. Obviamente en un momento hubo un profesional que hizo la configuración y lo determinó así, pero de ahí en adelante el proceso se ejecuta completamente solo. El contador propiamente dicho, con las funciones y esa carga operativa, con toda seguridad eso va a desaparecer y esperamos que sea en un futuro próximo y que el contador pase a ser un actor importante en lo que mencionamos ahorita, en la generación de valor para la compañía y en estar captando esas ideas o captando esas oportunidades del mercado que le permitan materializarlo en una compañía en beneficios. Esa es como mi aspiración, es lo que espero llegar a ver. El tema de robotización no es un cuento, eso no está inventado, eso efectivamente está sucediendo y la oportunidad del profesional contable, creería yo que aparte del control financiero, de estar proyectando, de estar mirando las afectaciones, de ir mirando los resultados, cuáles son las oportunidades de mejora, yo creería que ese sería el contador del futuro. Le agregaría un datico a lo que plantea el profe Wilmar y es en Europa, especialmente en España, la figura de controller es hoy por hoy de las mejor remuneradas en nuestro ámbito. Entonces, jóvenes, ahí tienen un buen datico para que se dediquen a esta importante figura, que no me queda la duda de tener más fuerza. Por lo pronto todavía no se conoce mucho la figura en nuestro país, pero como les digo, poco a poco ha venido ganando espacios importantes en algunas organizaciones. La palabra de controller yo siempre la he visto en los procesos de implementación de ERP. Yo he tenido la oportunidad de participar en 2 implementaciones de SAP y ahorita ando en una de Oracle, y estas ERP siempre terminan en un controller, y el controller termina siendo el chacho ahí, el que está en la planeación, el que está organizando,
que todos estos módulos alrededor del ERP, toda esta información alrededor del ERP funcione bien. Entonces, como dice Jair, es una gran oportunidad antes para nosotros como contadores, es un espacio más para nuestro perfil ocupacional, desarrollar competencias que nos permitan desempeñarnos como controller. Los ERPs y los Business Intelligence, detrás siempre va a haber un controller, es una palabra muy traída de todos estos ERPs. Y yo diría que la profesión de contador y contabilidad de gestión puntualmente no va a desaparecer, lo que tendremos es que ganar otras competencias que el mercado empieza a demandar y en ese sentido será la responsabilidad de cada uno sumar en esas competencias que el mercado va a necesitar. La profesión creo que no desaparece, sí desaparece, como dice Wilmar, el contador tradicional y empezarán a aparecer figuras como la del controller y otras tantas que le facilitarán al contador pues seguir teniendo un muy buen campo laboral. Muchísimas gracias a los ponentes en este evento. Yo quisiera sacar como 3 daticos para cerrar. El primero es que queda de todas maneras esa discusión que nos decía el profe Jair en el aire sobre entonces qué es la contabilidad de gestión. Si bien aquí se tratan de dar algunas definiciones y yo entiendo que en el grupo de investigaciones y consultorías se ha venido trabajando desde la línea de costos y gestión en una definición que incluso sobre esa se ha venido construyendo bastante investigación en los últimos años. Creo que sigue existiendo esa discusión y que internacionalmente habrá que seguir trabajando para que estas definiciones se logren consolidar y se puedan profundizar. Lo segundo que me llamó mucho la atención de este conversatorio tiene que ver con el desconocimiento que tenemos de la contabilidad de gestión. Yo creo que hoy aprendimos muchas cosas de ustedes, desde los diferentes ámbitos que nos pudieron dar sus ideas, pero también queda esa sensación, hay bastante desconocimiento de lo que es realmente la contabilidad de gestión y sus aplicaciones en las diferentes áreas. Y un tercer punto sería sobre las perspectivas. Yo creo entonces que ahí las tecnologías de la información van a ser fundamentales, el hecho de que nosotros como profesionales de la contaduría pública estemos allí inmersos, como decía en algún momento un conferencista en otra charla, no nos podemos hacer los de la vista gorda con esto de las tecnologías de la información y dejarlo a un lado, que porque eso es de los ingenieros de sistemas. No, yo creo que hay que incorporarlo hoy por hoy a nuestra dinámica, a nuestro discurso y a las formas en que hacemos las cosas. No tenerle miedo tampoco es algo pues del otro mundo, a pesar de que cambie tanto. Y la analítica de datos, todo lo que tiene que ver con procesamiento de grandes volúmenes de información, modelos matemáticos, modelos estadísticos, modelos de pronóstico. Yo creo que esto también se tiene que volver parte de nuestro quehacer como contadores públicos. Entonces agradecerle a los profes por su participación y a ustedes por asistir. Vamos a dar un cierre del evento, pero yo quisiera que le regalemos un aplauso a los profes. Bueno, le agradecemos a los ponentes Víctor Manuel Sierra, Jair Osorio y Wilmar López por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento, así como a los participantes por su asistencia. En conmemoración de los 75 años de la Facultad de Ciencias Económicas y los 15 años del Grupo de Investigación y Consultorías Contables JICO, estas sesiones se editarán y serán subidas como seminario virtual al canal de JICO de YouTube. Recuerden que están cordialmente invitados a nuestro tercer conversatorio, el cual se abordará a la rama de contabilidad pública y se llevará a cabo el jueves 8 de agosto en este mismo auditorio a las 2 p.m. No olviden inscribirse previamente en la aplicación de la facultad para permitir que se les realice el seguimiento y poder enviarles a su correo electrónico una constancia de su participación en caso de que asistan al 80% de las sesiones. Feliz tarde y los esperamos a todos.